Va a ser uno de los mayores retos. Creo que los dos mayores retos van a ser la comida y el agua. El consumo de alimentos, la agricultura, necesita mucha agua. El problema con el calentamiento global es que su mayor impacto se da sobre el agua, porque cuando la temperatura aumenta, se evapora más agua y las zonas secas se vuelven aún más áridas. Pero sobre los océanos, la evaporación agrega humedad en el aire y eso provoca las grandes tormentas e inundaciones. Así que creo que la escasez de agua va a aumentar en las regiones que ya están afectadas por este problema. Las zonas pesqueras más importantes están siendo explotadas al máximo de su capacidad. La deforestación ha diezmado los bosques tropicales de Brasil o Indonesia. A la sobreexplotación de los recursos se une la creciente contaminación del planeta y el aumento del calentamiento global. China, la segunda economía mundial, es hoy el país que más carbono lanza a la atmósfera, por delante de Estados Unidos, Rusia, India, Japón y Alemania. Creo que no se puede dividir el mundo entre ricos y pobres. Es verdad que los países industrializados han generado la mayoría de la contaminación y que han desencadenado el proceso, pero China en concreto. No creo que a China se le pueda ya considerar un país pobre, a pesar de que tiene muchos habitantes en la pobreza. Pero tiene también una gran clase media, unas zonas muy ricas y un 40% más de emisiones de efecto invernadero que Estados Unidos. A finales de esta década duplicará las emisiones de Estados Unidos. La temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado 1 grado centígrado tan solo en los últimos 50 años. Los desastres naturales se multiplican. En los últimos 15 meses, las inundaciones han devastado enormes extensiones de Pakistán, Australia, China o Colombia. Creo que de lejos el reto más importante que plantea el crecimiento de la clase media es el medioambiental. Ese es el que nos debería preocupar a todos y sobre todo el cambio climático. Es tan importante que podría llegar incluso a detener ese proceso, frenar el proceso de desarrollo en muchos países alrededor del mundo y crear gran cantidad de conflictos. Actualmente la humanidad utiliza el equivalente a 1.5 planetas para sus actividades. Y para 2030, la humanidad necesitará la capacidad de 2 planetas Tierra para absorber las emisiones de carbono y ajustarse al creciente consumo de recursos naturales. Nunca antes había sido tan serio el conflicto entre la humanidad y la naturaleza. Dos tendencias de nuestro tiempo: cada vez más gente y cada vez menos pobres. Estamos teniendo éxito en eliminar la pobreza. Pero es posible que millones de personas tengan acceso a una vida digna sin que eso amenace la sobrevivencia de este planeta. Esta no es una pregunta nueva. De hecho, usted mismo, cuando la conversa con otros, seguro que se hace eco de algunas de las respuestas que se han dado al problema a lo largo de la historia. La primera la dio el científico Tomás Malthus hace tiempo, hace 2 siglos. En 1789, Malthus pronosticó que puesto que la población crecía a mayor velocidad que la producción de alimentos, el mundo sufriría de un futuro de hambrunas, enfermedades, guerras. Estábamos condenados a eso. Pero Malthus se equivocó, al menos por ahora. El mundo hoy produce más alimentos que nunca y cada vez existen más tecnologías que permiten la explotación de recursos naturales que antes eran inaccesibles. Y aquí entra la segunda respuesta. Esta viene de Carlos Marx. El problema no es de que no hay recursos, el problema es que están mal distribuidos. Es una cuestión de distribución. Muy pocos consumen demasiados y demasiados consumen muy pocos. Por lo tanto, la única opción es que el Estado intervenga e imponga una distribución mucho más igualitaria de los ingresos y del consumo. En la práctica, sin embargo, esta respuesta ha sido un fracaso. La excesiva intervención del Estado para corregir las desigualdades con mucha frecuencia en muchas partes asfixia la economía y paradójicamente produce aún más desigualdad. Y la tercera respuesta propone el mercado como la gran solución. Los precios resolverán el problema. Dejemos que la demanda y la oferta se balanceen y eso es la solución. Si hay escasez, según esta visión, subirán los precios, disminuirá el consumo y habrá más incentivos para buscar salidas más eficientes gracias a las nuevas tecnologías.
Por ejemplo, en los años 70, la revolución verde en la agricultura duplicó la producción de cereales en los países pobres en solo 2 décadas. La verdad es que esto tampoco es la panacea que los fanáticos del mercado defienden. Los ajustes del mercado son brutales para los consumidores. Y la verdad es que el mercado no lleva educación o medicinas a zonas rurales donde la población no puede pagarlas. La respuesta al final es que no es ni Malthus, ni Marx, ni el mercado. Ninguno de ellos nos da por sí solo una respuesta adecuada al problema que nos plantea el crecimiento de la población y del consumo en el mundo. Las ideologías rígidas no ayudan a encontrar una salida. Habrá que experimentar con imaginación, sentido común y pragmatismo. No hay que ser pesimistas. En el pasado, la humanidad halló soluciones para problemas inéditos, mucho más difíciles que este. Lo más probable es que sigamos haciendo nuevos descubrimientos que nos permitirán enfrentar los nuevos desafíos, siempre y cuando lo hagamos de una manera pragmática, con la mente abierta y no encerrados en ideologías que nos limitan la imaginación y la posibilidad de ver cosas que ahora no vemos, no entendemos. Y ahora cambiamos de tema por completo. Después de la pausa hablaremos de otro efecto de la crisis económica: la falta de dinero para financiar lo que se llama la conquista del espacio. Muy interesante, ya verán por qué. No se vayan. Más adelante. El gobierno americano quiere colaborar con estas empresas. Es la nueva fórmula.